Curso para obtener la preparatoria Ceneval. Pasa tu examen ya. En el siguiente video mostramos cómo contesta la guía Ceneval, no un alumno prodigio, sino un alumno real, en tiempo y modo reales. Es importante resolver cada pregunta en un tiempo apropiado, porque en ocasiones nos demoramos, o bien nos apresuramos demasiado y no contestamos correctamente las preguntas. Observen que el alumno anula casi siempre 2 de las 4 opciones de las respuestas, porque a primera vista son incorrectas. La guía que contestamos aquí es la anterior al 2010. El examen del Ceneval 2012 casi no contiene preguntas de química ni de física, por ello es menos difícil. Atentamente, pasa tu examen ya. (75) En un cilindro se tienen 6 litros de hidrógeno a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará una temperatura de 50 grados centígrados si la presión se mantiene constante? El volumen ocupará una temperatura será proporcional, entonces, si son 6 litros de hidrógeno a una temperatura de 20 grados centígrados, tengo que dividir 20 grados centígrados, entre 6 litros. El promedio es la constante y con eso tengo que volver a dividirlo a 50 grados centígrados. Ok, divido 20 grados centígrados entre 6 litros de hidrógeno. Me da 3.33. Este 3.33 tiene que dividir a 50 grados centígrados porque es proporcional. Entonces divido 50 grados centígrados entre 3.33, que es el promedio. Me da 15 litros, opción A. Es más fácil de lo que parece. 76. Relaciona la materia con sus características. Materia, mezclas y elementos. Y características son diversos. Me voy con las opciones múltiples de respuestas. En la A dice 1C. O sea, mezclas es sustancias integradas por moléculas de diferentes tipos. Sí, eso se parece mezcla. Y 2, o sea, elementos con A. Sustancias que contienen moléculas formadas por átomos del mismo tipo. Sí, parece ser la opción A. 77. ¿Qué elemento se oxida y cuál se reduce? A. Se oxida el oxígeno y se reduce el nitrógeno. Esto es improbable. B. Se oxida el azufre y se reduce el nitrógeno. Ese sí suena más. C. Se oxida el nitrógeno y se reduce el azufre. Esto también puede ser probable. D. Se oxida el oxígeno y se reduce el azufre. Esto es igualmente improbable que la opción A. A y B las elimino. Me quedo entre B y C. Es la B. En la oxidación se pierden 2 electrones, mientras que en la reducción se ganan 3. Esta es una reglita. 79. La fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas puntuales es de 1000 newtons, cuando se encuentran separadas 1 metro. ¿Cuál es el valor de la fuerza cuando las mismas cargas se separan 2 metros? Si la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y la distancia son 2 metros, entonces tengo que elevar 2 metros al cuadrado. Es inversamente proporcional, o sea, se divide. Entonces se divide el cuadrado de la distancia, que es 2 por 2, 4, entre la fuerza, 1000 newtons. O sea, queda 1000 entre 4, 250 newtons. Opción A. 80. En la figura se observa el esquema de una prensa hidráulica. En el émbolo grande, un elefante ejerce una presión de 12.500 pascales. ¿Qué presión ejerce el ratón en el émbolo pequeño con un área 10.000 veces menor? Bueno, aquí vemos que están equilibradas las presiones. Entonces, aunque el elefante ejerza una presión tal, también tiene un área mucho más grande. En este caso, el ratón ejerce la misma presión porque proporcionalmente está en un área más pequeña. Es la misma presión.
12.500 pascales. Opción D. 81. Ordena los siguientes recipientes de acuerdo con su aumento de temperatura de manera ascendente. Pues es cuestión de nada más de observar bien que el primero, o sea, el que tardaría más en ebullir, en calentarse, es el recipiente 2. Tiene 6 litros de agua. El siguiente es el recipiente 3. Después sigue el 1 y al final el 4. Ese es el orden ascendente. Opción B. 82. Cuando un autobús arranca, los pasajeros que van parados se inclinan hacia adelante. Esto se debe a que tienen a seguir en reposo. Cuando siguen en reposo, el camión se está moviendo, nos vamos para adelante, conservando ese reposo. O sea, como si siguiéramos en la misma posición. 83. Cuando se jala rápidamente el mantel de una mesa, los objetos sobre ella tienden a permanecer en reposo debido a su peso, B, la inercia, C, su forma, D, la gravedad. Es opción B. Esto también es casi de memoria y es muy lógico. Todos los cuerpos tienden a permanecer en su estado de reposo o de movimiento mientras no se aplique sobre ellos alguna fuerza. Y como el mantel no es una fuerza, o sea, casi no los afecta, se quedan en el mismo lugar. (84) Dos cargas eléctricas de signos iguales C repelen. También es como de memoria. 85. Dos cargas de signos contrarios C atraen. 86. Una persona coloca un objeto que mide 12 centímetros a una distancia de 24 centímetros de una lente. Esto hace que se forme una imagen de 2 centímetros. ¿Qué distancia existe entre la lente y el lugar donde se forma la imagen? Esta es una fórmula donde se multiplica el tamaño de la imagen que se forma, o sea, el de 2 centímetros, por la distancia a la que es puesta, 24 centímetros, entre el tamaño real del objeto. O sea, 2 por 24 entre 12. Respuesta C, 4 centímetros. 87. El auto de una persona se descompone. Para orillarse, el automovilista, sin bajarse del auto, lo empuja del tablero, pero este no se mueve debido a que la fuerza, sin bajarse del auto, la fuerza que es aplicada es interna. Opción A. Es una de las leyes de Newton, la primera. (88) Una persona se encuentra a 800 metros de un edificio y escucha un sonido después de 5 segundos. La velocidad a la que viajó el sonido fue de... Esto es muy sencillo, nada más divido 800 entre los 5 segundos que tardó en llegar. Resultado, 160 metros sobre segundo. 89. Tres resistencias de 2, 4 y 6 ohms se conectan a una serie de una pila de 9 volts. ¿Qué corriente circula por el circuito? Esto es una fórmula. O sea, la intensidad de la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje son 9 volts y la resistencia son 2, 4 y 6, o sea, 12 ohms. Divido 9 voltaje entre 12, que es la resistencia. 0.75 amperes. Respuesta A. 90. En ausencia de la acción de espacio, un cuerpo en reposo continúa en reposo y en un movimiento se moverá en línea recta y con constante. Primera ley de Newton otra vez. Entonces sería la opción B. En ausencia de la acción de fuerzas, un cuerpo en reposo